íbamos en un barco. Lo hace tan bien ese movimiento, ¿eh? Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque Él tiene muchas maneras de hablarnos y para ver si de alguna manera nos enteramos de cuál es su propósito y su plan, porque lo que Él nos está invitando es a participar de su plan. Amén. Y nosotros estamos aquí porque queremos participar de su plan. Un plan que fue desde el principio y que no fue algo improvisado. Y yo no quisiera perder el enfoque en esta mañana, sino que podamos seguir profundizando en el asunto crecimiento. Porque para poder crecer somos plantío de Jehová. Y si usted no tiene agua, usted no puede crecer. Y si no tiene sol, no puede crecer. Son dos elementos vitales que necesita una planta, un plantío, para poder crecer. Así que no quisiera que perdamos el enfoque de que nuestra necesidad es de crecer en Dios. Y a esto la Escritura le llama transformación. Es por medio de la transformación. No todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén. Dice en un momento, pero yo te quiero decir que ese momento es el momento de Dios. Y es un momento que está detrás del velo. Eso no va a ocurrir a esta parte del velo. Va a ocurrir detrás del velo. El momento de Dios está detrás del velo. Así que nosotros tenemos que ser atraídos hacia ese lugar para ser cambiados completamente. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Eso es lo que Dios está trabajando en nosotros. Pero aquí tenemos que, este es un camino que es para casos perdidos. Si usted no es un caso perdido, usted no está siendo llamado a este plan de Dios. ¿Sí? Usted tiene que llegar al punto de considerarse como un caso perdido. ¿Qué significa esto? Significa que usted no tiene capacidad para poder hacer la obra de Dios. Usted no tiene recursos para hacerlo. Usted necesita el agua del Espíritu. Usted necesita llegar a ese lugar donde es el momento de Dios detrás del velo. Y Él dijo algo muy importante. Si yo me levantare, a todos atraeré a mí mismo. Y Él cumplió su parte. Él se levantó. Y Él lo que está haciendo es atrayéndonos a Él. Somos como el hijo pródigo. Él ya bajó. Él ya hizo su tarea. Ahora Él está en ese lugar donde tiene su momento. Y está esperándote a ti. Y te está atrayendo por medio de su Espíritu. Para que tú tengas un encuentro real con Él. Esto es precioso, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Esto es precioso. Que un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te esté tratando de atraer a ti para tener un encuentro contigo. Esto te debe hacer llorar de alegría. Pero tú te tienes que considerar un caso perdido. Y como decíamos el último día en Romanos 8,
Él es un Dios que nos ayuda, es un espíritu que nos ayuda. Y a la vez es un espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo al corazón? Porque Él está tratando de decir, ven, ven, ven. Vamos a estar trabajando esta mañana un poquito en el libro del Cantar de los Cantares. Es un libro muy interesante porque todo esto se refiere a una historia de amor. Una historia de amor porque Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor que salió de Él y ahora Él quiere recogerlo otra vez en un lugar determinado, y es detrás del velo, y va a ser en un momento, y ese momento es el momento de Dios. No va a ser cuando tú quieras. Él tiene su plan, Él tiene su reloj, y va a llegar el momento en que va a haber un grupo de gente que va a ser atraída hasta ese lugar para tener una unión perfecta con Dios. Amén. Amén. Así que cuando Él en Génesis 1:26 Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablamos de eso el último día. Y Él solamente lo podía hacer de una forma, porque Él no lo podía hacer por medio de un milagro. Vamos a leerlo primero en el libro de Génesis, y vamos poniendo ahí un dedito en el libro de Cantares, porque es lo que vamos a estar leyendo. ¿Qué es esto de la transformación? Pero vamos a leer aquí en el libro de Génesis para que veamos. Génesis capítulo 2, creo que es el versículo 7. 2:7. Ustedes lo saben de memoria, pero yo quiero que ustedes lo lean ahí, porque es muy importante que veamos que Dios tiene una forma de hacer lo que Él quiere hacer, porque Él es un Dios legal. Él no quiere hacerlo Él podría hacerlo de otra manera, pero al ser un Dios legal y es soberano, Él te deja libertad para que tú puedas ser atraído. Amén. Aquí dice, entonces Jehová Dios sopló al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Desde el principio, Dios solamente podía extraer la imagen y el señorío a través de la vida. Lo primero que Él ministró al hombre fue vida. ¿Por qué vida? Bueno, porque la vida es lo único que tiene capacidad de crecer. Amén. No es a través del conocimiento, como decía Wendy esta mañana, no es a través del conocimiento que nosotros vamos a crecer, es a través de la relación y el encuentro con Dios. Amén. En el Nuevo Testamento nadie podía crecer, pero cuando vino Jesús y Él infundió vida a sus discípulos, en el último capítulo de los Evangelios, dice que les sopló y le dijo, recibí el Espíritu. Cuando llegó Pentecostés, el Espíritu ya estaba dentro de sus discípulos. ¿Está claro esto? Ya la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo estaba dentro de los discípulos, y allí hubo una manifestación del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué era necesario que Él se fuera? Porque el Espíritu es el que nos da la vida, y la vida es lo único que tiene capacidad de crecimiento. No es el conocimiento ni el estudio de la Biblia aún. Eso es algo que te aporta quizás claridad para poder saber cuál es el plan de Dios. Pero la vida de Cristo
es lo único que puede crecer dentro de ti y puede hacer que tú seas transformado hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Cantares. Fijaros en el libro de Juan, no lo vamos a buscar para no perder tiempo. En el libro de Juan, solamente Juan expresa o cuenta 7 milagros. El primero es el cambio del agua en vino. Recordemos, los siervos solamente tenían capacidad para llenar los cántaros de agua, ¿cierto? Cuando la madre de Jesús, María, le dijo a los siervos: haced lo que Él os diga. Y Jesús le dijo: llenad las cántaras de agua. Los siervos, lo único que podemos hacer es llenar las cántaras de agua. Nosotros no podemos ministrar la vida. Así que cuando las cántaras están llenas, ahora en la relación con Dios, Él hace el milagro. Cambia ese agua en vino, que es la vida de Cristo. Amén. Usted puede llevarse aquí 40 años yendo mensaje y rebosando de agua, pero Dios tiene que traer el milagro en tu vida, de que esa agua sea convertida en vino. ¿Y esto qué significa? Significa también algo que ha dicho Welly esta mañana, que hay mucha distancia todavía entre lo que hemos creído y lo que estamos experimentando. Esta distancia tiene que llegar un día a ser una sola cosa. ¿Sí? Estoy explicándome bien. Tú crees en muchas verdades. Tú has sido ministrado tremendamente con grandes misterios de Dios, pero todavía tú estás caminando en otro lugar muy lejano a esas verdades. Tenemos que llegar a un punto de reconciliar estas dos cosas. Y eso es, ¿cuándo va a ser la plenitud de eso? En el momento de Dios, detrás del velo. Amén. Amén. Recordemos los 7 cosas que Juan escribe, son 7 milagros. El primero es el cambio del agua en vino y la vida, porque ya tienes la vida en el primer milagro. Si estudiarais los 7 milagros, vais a ver que esa vida te va a llevar a una muerte y a una resurrección. La única vida que resucita es la vida de Cristo. Si no crecemos en vida, no permitimos ese crecimiento en vida, nunca vamos a poder resucitar en la vida de Cristo. Y como dice el libro de Romanos en el capítulo 5, que Él nos reconcilió y nos salvó de la ira venidera. Pero ahora que hemos sido reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Tú no eres salvo por la muerte, sino por la vida de Cristo. Y ahora somos, esta vida tiene que ser transformada. Tiene un potencial de transformación. Hasta que no venimos a Cristo, no podemos cambiar. Pero una vez que venimos a Él, somos cambiados. Vamos a comenzar en el libro de Cantares. El libro de Cantares es una carta de amor y es como un resumen que Dios le dio la sabiduría a Salomón para decir cosas que se dijeron en el Nuevo Testamento, aún en la revelación del libro de Apocalipsis. Pero claro, no hay tiempo para hacer todo eso. Pero vamos a dar saltos y dar algunos versículos para que veamos cómo se realiza la transformación. Y Salomón tuvo la sabiduría. Mirad lo que dice aquí. En el capítulo 1, dice en el 4. En el 4 está diciendo algo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento.
Si yo me levantare, a todos atraeré a mí mismo. Pero aquí ¿qué dice? Dice la mujer, la amada, atráeme y en pos de ti correremos. Si Dios no te atrae, tú no puedes ni siquiera ir hacia Él. Dios te tiene que atraer. Dios tiene que tener esa voluntad y ese decir, ven a mí. ¿Sí? Atráeme y en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Entre un renglón y otro hay toda una vivencia. No es inmediato. No es inmediato. El Rey no te ha metido todavía en su cámara para tener una relación matrimonial. Pero aquí se lee como seguido, pero no es así. Lo vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo Dios nos ve y nos llama y nos elige, nos escoge. Mira cómo Dios ve a su amada. Ir al capítulo 1, el verso 9. Dice, a yeguas de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Tú te creías que eras maravillosa, maravilloso, pero Dios te vio como un caballo. Dios te vio como una yegua. ¿Sí? Así te vio Dios. Pero Él que tiene ojos eternos, Él vio el final del negocio desde el principio. Pero Él te escogió como una yegua llena de temores, que da patadas a diestro y a siniestro. Si habéis tenido caballo, yo tenía un caballo, y cuando la querías acariciar no lo podías hacer muy rápido, porque si lo hacías muy rápido se asustaba y quizás te podía dar una patada. Así que Dios ve a su amada como una yegua. Sí es recomendable a los esposos no llamarle yegua a la amada, porque casi seguro que os va a dar la patada. Eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. No, los varones aquí que son muy machos, no vayáis a creer que podéis ya ustedes ser como Dios, que no. A la amada hay que respetarla. Amén. A yeguas de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. ¿Por qué dice a la yegua de los carros de Faraón? Bueno, lo dice porque lo que arrastra esa yegua es toda la carga faraónica que traía desde Egipto. Ella era la amada. Dios la veía de otra manera, veía el final desde el principio. Pero esa yegua traía tanta carga, tanto pecado y tanto peso. Dios lo vio así, como a yegua de los carros de Faraón. Pero sin embargo Él nos llamó, Él nos atrajo, Él nos escogió. Amén. Glorioso esto. Damos gracias a Dios porque no nos escogió cuando éramos buenos y ni todavía lo somos, sino siendo enemigos de Él, Él nos llamó. Amén. Esto es el amor de Dios. Vamos a ir al 1:15. Vamos a ir un poquito rápido para que podamos completar o ver hasta dónde podemos llegar. El 15 dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Se lo decía a la yegua, no nos lo olvidemos. He aquí eres bella, tus ojos son como paloma. Aquí viene el primer paso de transformación, hermano. Lo primero que Dios nos dio al principio fue una visión.
Fue una visión. Ahora, en este punto de cambio, todavía somos más feos. Ahora ves una yegua con ojitos de paloma. Sin embargo, dice, eres bello. Ese es el amor de Dios. Y sí tuvimos una visión de paloma. Tuvimos una visión. No teníamos la naturaleza. No habíamos caminado nada. Todavía llevábamos las cosas de Egipto. Pero ahora Dios nos dio una visión. Al principio, cuando éramos jóvenes y tuvimos el impacto de la visión, ya nos creíamos que habíamos llegado. Ya creíamos que Dios había hecho la obra. Pero después pasaron los años y vimos que no. Que solamente teníamos una visión. Pero no había cambiado nuestra naturaleza. Nuestra personalidad era de yegua todavía. Solamente la personalidad de una yegua con una visión. No sé si esta ha sido vuestra experiencia. Aquellos que llevamos 50, 40, 30, ¿sí? Así que ahora sí tenemos a dónde ir, porque la visión te da el enfoque. Tú ya no eres una yegua yendo por el campo para allá a ver dónde hay comida, a ver quién me da comida, como aquí, como allí, como allí. No, ahora Dios te ha dado una visión, un enfoque. Y aunque no tienes la naturaleza, pero ya ahora sí puedes saber dónde está la fuente de la vida. Y empezar tu transformación de naturaleza. Vamos a seguir al siguiente. En el 2:2. En el Cantares 2:2. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Bueno, vamos mejorando ya. Vamos mejorando. El lirio es una flor tan débil. Antes era una yegua fuerte. Pero como él la ve ahora al tener una visión, empieza a darte cuenta de que tú no puedes hacerlo. Empiezas a debilitar tu fuerza natural. Y él te empieza a ver como un lirio. Algo tan débil, algo que puedes pisar, algo que solamente puede vivir por la misericordia y la dependencia de Dios. Amén. No se cultiva. Nació ahí salvaje. En el campo es precioso. Dios dice que tiene una vestimenta más gloriosa que Salomón. ¿Recordáis la escritura, no? Para no buscarla. Se viste más glorioso que las vestiduras de Salomón. Porque Dios lo viste. Tiene misericordia de él. Está empezando a ver un cambio. Mira en el 2:14 el próximo cambio. Este es un cambio con más tiempo. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Gracias, Señor. Aquí está hablando de ese lugar donde tú llegas a la cruz. Tú hasta aquí tenías una personalidad, pero cuando tú llegas a la roca y eres introducido, escondido dentro, tú ahí tienes que dejar tu personalidad. Tienes que permitir que Cristo
sea tu personalidad. Estás escondido en la hendidura de la peña. Ahí pasas tiempo. En la cruz, el que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí en la herida de Cristo, tú fuiste escondido, ¿sí? Vamos a ir un momentito al Salmo 91. Ahora ya no somos fuertes como yegua, sino débiles como paloma, porque la visión es lo que manda. Aún débiles y dependiendo de la misericordia de Dios como lirios. Y la única opción que tenemos para fortalecer nuestra vida es escondernos en Cristo. Mira el Salmo 91. El Salmo 91. Todos lo sabéis, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos metidos en el abrigo del Altísimo. Hermanos, estamos metidos en el abrigo del Altísimo. Eso está hablando de la roca que es Cristo Jesús. Pero dice en futuro, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra sombra es muy interesante en la Escritura, porque viene algunas veces, pero recordemos en el Nuevo Testamento la sombra de Pedro. ¿Qué ocurría con la sombra de Pedro? Sanaba, porque era una expresión de la imagen de Cristo. Pero más interesante todavía, ¿qué ocurrió cuando el ángel se presentó a María? ¿Qué le dijo? Ustedes lo saben, venga. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Vamos a leerlo. La sombra del Altísimo. Vamos a ir a Lucas 35 para que lo veamos. (1:35). Dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá. ¿Lo tenéis? 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La sombra del Altísimo es ese lugar donde está produciendo y protegiendo la vida del santo. ¿Sí? Por Jesús no pecó, no porque era un superhombre, sino porque Él siempre estuvo bajo la sombra del Omnipotente. No se salió. Él fue engendrado bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando nació, ya tenía el Espíritu, estaba bajo la sombra. Nunca se salió de la sombra del Omnipotente. Esa sombra ahora para nosotros es Cristo Jesús. Es su redención. Es esa sombra que no solamente te sana, te restaura, como se decía esta mañana, restablece tu relación con Dios, te ministra perdón, te ministra amor, sino que protege la vida del santo ser que está en ti. Amén. Ese es el tiempo de estar metido en la roca que es Cristo. Así que vemos cómo Dios está trabajando con nosotros
proceso para llegarnos a un momento, el momento de Dios, detrás del velo. Mirad, todo lo que ustedes saben y han oído de Dios, ustedes pueden conocerlo del velo para acá. Pero cuando ustedes lo ven del velo para allá, es otra cosa, es otro entendimiento, es otra revelación en tu vida. La revelación no la tienen los apóstoles solamente. La revelación proviene del Espíritu que está dentro de ti. Dios te tiene que revelar a su Hijo en ti. Amén. Como decía el apóstol Pablo, a Él le ha placido revelarse en mí, decía Pablo. Tú puedes decir lo mismo. A Dios le ha placido revelar a su Hijo en mí. Y eso es lo que va a estar produciendo un cambio dentro de tu vida. Amén. Prosigamos. Vamos al siguiente cambio, porque esto es un cambio sustancial el que viene ahora. Y dice en el 3:6. En el 3:6, en el Cantares, sí, perdón. Cantares 3:6. Dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Ese desierto que habla aquí es el desierto de tu propia voluntad. Es el desierto de tu alma. Pero ya ha habido un cambio en nuestra vida y tú comienzas a entender que no mi voluntad, sino la tuya. Hermano, esto es un paso importantísimo. Tenemos que salir del desierto de nuestra propia alma. Nuestra voluntad es un desierto donde no hay agua, donde no hay alimento. Tú puedes seguir haciendo lo que tú quieres hacer conforme a tu voluntad, pero ahí te vas a encontrar que hay sequedad. Pero cuando tú sales de ese desierto, ¿cómo sales? Como una columna. Una columna que expresa. ¿Qué expresa una columna? ¿Qué? Fortaleza. Si tú quitas eso de ahí, tenemos que salir todos corriendo. Fortaleza, lo que sostiene, algo que es fuerte, pero a la vez dice que es de humo. ¿Y esto qué significa? Que nadie lo puede atrapar. Nadie puede, no se va a depender de nadie. No va a haber ningún hombre que pueda atraparte, ninguna religión, ninguna denominación, ninguna doctrina que te pueda atrapar. Tú eres fuerte porque tú has tomado una decisión vital, y es salir del desierto de tu propia voluntad y entrar en la voluntad de Dios. Ahí tú no eres dependiente del hombre, ni siquiera de este hombre, de ti mismo, sino que estás ofreciéndote a Dios. Yo no quiero tomar esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Aquí hay un cambio sustancial. Tú tienes que estar tiempo escondido en la roca, conocer a la roca. Esto no es algo que es mágico. Esto es algo que es un cambio sustancial. Hasta aquí, la yegua, la paloma, todo tiene una personalidad. Pero aquí es algo que ya no tiene personalidad ninguna. ¿Por qué? Porque ha entrado en Cristo Jesús. Ya la personalidad es, no yo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ahora ya no soy yo, ahora es la personalidad de Cristo.
estoy empezando a traer el carácter y la imagen de Cristo. Amén. Recordemos, hasta que no traemos la imagen, no podemos ser establecidos en el señorío de Cristo. Y todo esto se ejecuta a través de la vida de Él. Por eso Él tuvo que entregar su vida para que tú pudieras obtener su vida que Él había entregado. Amén. Si Él no hubiera entregado su vida, nunca tú y yo podríamos haberla obtenido. Es que Él la dio voluntariamente. Y ahora sí, ahora nosotros decimos, yo quiero esta vida. Si tú no la quieres, no la vas a obtener. Pero si tú la anhelas, tú la vas a obtener. Y vas a ser atraído hasta ese momento detrás del velo, donde va a haber un cambio y una transformación completa. Amén. Amén. Y mirad lo que dice aquí: sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Hermano, las especias siempre hablan de la redención de Cristo. ¿Sí? Recordemos en Éxodo 30, cuando habla acerca del aceite de la unción. El aceite de la unción estaba formado por un hin de aceite de oliva y extractos aromáticos, mirra, canela, cálamo, incienso, y todo eso en una proporción. ¿De qué habla? Cuando hablamos de que el aceite es tipo del Espíritu, es cierto, pero cuando es el aceite de la unción, el aceite no va solo, va ligado con especias aromáticas, como estas que están aquí. Y las especias aromáticas se preparaban trituradas, machacadas, se ligaban con el aceite, y eso era el aceite de la unción. ¿Y qué nos está hablando a nosotros de la especia machacada? El siervo sufriente fue quebrantado. Todos los dolores de la muerte pasaron por él. Fue despreciado. Eso habla la especia machacada. Así que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros en unción, no está trayendo solamente una unción del Espíritu, sino que está trayendo la redención de Cristo sobre tu vida. Amén. Entendamos esto. Por eso Él dijo: cuando Él venga, os traerá de qué, de lo mío. ¿Qué era lo suyo? Lo suyo era la redención que había ejecutado en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que te da a ti el potencial, te da la capacidad de hacer lo que tú no eres capaz de hacer. Amén. Cuando yo comencé a predicar, yo no podía estar aquí más de 5 minutos. Cuando 10 minutos, Dios me fue dando capacidad, y ahora me tienen que echar del púlpito. Bueno, esto es un ejemplo simple, pero tú no eres capaz de hacer la obra de Dios. Solamente es Cristo en ti la esperanza de gloria. Es el que te capacita por medio de la unción. Pero la unción no es para que te aplaudan. La unción es para expresar la imagen de Dios. Porque en la unción va también la redención de Cristo. Especias machacadas. La columna, cuando empezó a decidir, o cuando decidió salir del desierto de su voluntad, era ya una columna. Y una columna que nadie la podía atrapar. Era independiente del hombre, de la
ahora dependía de la voluntad de Dios y estaba sahumada con especias aromáticas. ¿Amén? ¿Amén o no? Esto es glorioso. Dios está cambiando tu vida, aunque quizás ni siquiera tú te das tanto cuenta. Pero Dios está haciendo un cambio en tu vida. Comienza a dejarte atraer por Él. Lo que hiciste, bueno, quizás no lo tengas que hacer más. No te conformes con lo que has vivido. Sé un poco aventurero y empieza a decir: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. No nos conformemos. Tenemos que ser conquistadores, sino como Dios va a expresar su señorío en un reino, hermano, en un reino de este mundo que es más inteligente que nosotros, es más capaz que nosotros, saben hablar mejor que nosotros. Hay gente, conferenciantes que son tremendos, mucho mejor que los predicadores que ustedes tienen. Pero hay una diferencia. Nosotros tenemos la vida dentro. Y eso es lo que puede expresar la imagen y traer el señorío. Amén. Prosigamos en el cambio. Esto está interesante ver cómo Dios nos está cambiando. Aquí en el libro de Cantares, quizás vuestros ancianos puedan hacer un estudio acerca de este libro, porque es tan interesante ver, porque es una mini Biblia. Este libro es una mini Biblia. Aquí viene, es un resumen del plan de Dios. Vamos a seguir. En el 7, en el 3:7, mira lo que dice aquí. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Mirad qué cambio. De columna ahora comienza a ser litera. Y es la litera del rey, de nuestro rey, de Salomón, Jesús. ¿Qué haces en la litera? Descansar. Somos un lugar, ahora que hemos dejado nuestra voluntad y estamos tomando la voluntad de Él, ahora somos un descanso para el rey. Ahora somos un descanso. Cuando tú tomas su voluntad, Él descansa en ti. Recordemos lo que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde que reposar su cabeza. Amén. Pero ahora que encuentra un hombre, una mujer, un grupo, unos poquitos que son columnas porque han salido del desierto de su voluntad, ahora ya Él empieza a tener un descanso donde reposar su cabeza. Ahora comienza a ver que hay un cuerpo que está siendo atraído a lo mismo que Él fue atraído, y es a dejar su voluntad en Getsemaní y ir a la cruz. Amén. Eso es parte de la transformación. Vamos a ir al 9. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Ya no es solamente litera, ahora es carroza. Ya no solamente es litera, ahora es carroza. No solamente el rey puede descansar en ti, sino que se puede mover a través de ti. Tremendo. Está habiendo un cambio en nuestra vida. Y ahora Él se puede fiar de nosotros y nos puede enviar. Dice: ahora tú eres mi carroza.
pero ahora ya no solamente descanso, sino que también puedo caminar en ti. Puedo hacer la obra en ti. Él es un Dios legal y Él tiene un plan y lo quiere hacer de la forma que Él quiere hacerlo, y es encontrar muchos hijos para llevarlo a la gloria. Y ya tiene uno, dice, como este, yo quiero todos los demás, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. En Él me moví, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Eso se dijo de Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Significa que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí moviéndose en un hombre que sí se cedió a la voluntad del Padre. Y ahora Él está buscando un cuerpo de muchos miembros para que se cedan y la plenitud de Dios pueda completar esta obra. Porque fiel es el que comenzó la obra, el cual, ¿qué dice? Que la va a terminar. No hay demonio que pueda impedir esto. No hay mundo que pueda impedir esto. No hay doctrina que pueda impedir esto. Esto es una verdad bíblica expresada y revelada. Y Dios trae su plan y lo va a llevar hasta el final. Amén. Bueno, sigamos. Fijaros que hemos visto 7 figuras. Ahora viene la 8ª figura. Y esta 8ª figura es un completar de una primera parte como individuo. ¿Sí? Porque la salvación no es corporal, la salvación es individual. 2 estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. 2 estarán en el campo trabajando, uno será tomado y otro será dejado. 2 estarán en el molino moliendo, uno será tomado y otro será dejado. Yo quiero deciros, esta escritura es muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo el oficio y todavía no tener el corazón. Dios no te va a juzgar en base al oficio que tú haces, sino en base al cederte del cambio de corazón. Y Él se ha propuesto cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. Y eso va a ser como a través de pruebas y tribulaciones entraremos al reino. Porque la prueba te da un peso de gloria, que ya hablamos el último día. Amén. Ahora viene esta última, pero que no es la última, es la última figura individual. Y esto nos tiene que interesar mucho. Dice, salid, oh doncellas, en el 11 de Sión, y ve al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. ¿De qué habla la corona? La corona habla de la gloria. Está hablando de la glorificación. Recordemos en el Nuevo Testamento que Pablo dijo que la mujer, que era la gloria y la corona del varón. Eso es ahí donde queremos llegar. Ahora, ¿ella quién es ella? Ella es Salomón con una corona. Ya no es algo, ya no son 2. Ya en este punto tú has entrado en un lugar, en un nivel de compromiso con Él, donde te has cedido completamente a Él, y ahora tú ves a Salomón con una corona de desposorio, una corona de gloria. ¿Y Dios por qué tiene que hacer esto así? Yo no lo sé, pero Él tiene un plan y va a llevarlo a cabo de esa manera. Amén. Este es el cambio que se está produciendo en un pueblo
que desea ser atraído por Él. Atráeme y en pos de ti correremos. Es tiempo de correr, hermanos. Es tiempo de correr. Llevamos 50 años predicando este asunto y antes teníamos tiempo para andar, para pararnos. Estamos en un tiempo donde solamente hay tiempo para correr la carrera que tenemos por delante. Sí, un poquito más solamente para cumplir el horario. Y fijaros que estamos hablando de un cambio y hasta aquí es algo personal. Pero Dios está queriendo hacer algo corporal. Dios no está haciendo algo individual, sino algo corporal. Muy posiblemente, si fuera algo individual, algunos ya habrían llegado. Algunos de los siervos, aunque hemos conocido, es posible que hubieran llegado. Y están ahí esperando. Recordemos en Apocalipsis 6, cuando dice las almas de los que estaban debajo del altar y clamaban a gran voz, dice: Señor, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Harás justicia? Y Él les dijo: esperad un poco de tiempo, porque hay unos cuantos consiervos que todavía tienen que terminar la carrera. Amén. Y les dio unas vestiduras blancas, otras vestiduras blancas. No vamos a hablar de eso. Pero hay unos siervos que están expectantes. Hay unos siervos que ya han terminado su carrera. Están en el descanso de Dios. En el descanso de Dios, de la redención de Dios. Y en ese descanso están esperando. Y seguramente animándonos en el camino alrededor, diciendo: a ver si esta gente se termina ya de enterar de que el único camino al Padre es la redención del Hijo, es el rendirse a Él, es dejar el desierto de nuestras voluntades y entrar en el hábitat donde hay agua en abundancia, donde hay vida en abundancia, donde el sol de justicia está arriba alumbrando. Hay una luz que te va a deslumbrar cuando entremos en el momento de Dios. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Mira en el 4. Dice: en el 4, 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente sellada, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardo. Mira lo que dice en el 15: fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Son las aguas que ha liberado esa naturaleza para liberar a la creación. Es un río que sale del trono de Dios. Y ahora nos encontramos con un huerto. Pero recordemos esto: ¿con qué empezó Dios en el libro de Génesis? Con un huerto. ¿Cómo terminó Dios en el Apocalipsis 21 y 22? Con una ciudad. Así que Él comienza con un huerto donde hay 4 ríos, donde hay oro, bedelio y ónice. Están los materiales ahí, en ese huerto, donde hay el árbol de la vida. Y ahora nos vamos al libro de Apocalipsis, al final del todo, y ya no hay huerto, ahora hay una ciudad que ha sido edificada con los materiales del huerto. Allí en la ciudad te encuentras oro, bedelio y ónice, y una transparencia de jaspe, un mar de jaspe. Fijaros, al principio él tenía materiales. Tenía una yegua
Dice, con este material vamos a hacer una corona primero. ¿Con una yegua vamos a hacer una corona? Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Una yegua que lo que hace es dar patada, decir aquí estoy yo, darme, es un yo así de grande. Así comenzamos. Cuando damos una profecía decimos, terrible, tremenda profecía. Eso es el yo. Cuando damos un mensaje, uy, qué mensaje daba. Ese es el yo. Cuando tú das una visión, he tenido una visión, y tú te crees que es la visión del siglo, uy, qué visión que da. Eso es el yo. Eso no es espiritual, eso no proviene del espíritu. Quizás Dios, la visión proviene del espíritu, pero tu reacción proviene del yo. Y entonces ya estropeas la visión. Yo puedo dar un mensaje muy bueno, pero lo que expreso con mi cuerpo es vanidad y orgullo. Ya estropeé lo que Dios me dio. No, ustedes discernimos esto porque ustedes ya tienen que discernir estas cosas. Yo puedo decir cosas bonitas y tremendas. Yo he conocido predicadores con una unción tremenda en adulterio. Eso es el yo. Porque hay carisma. Son dones de Dios. Pero yo quiero deciros, usted empieza con materiales en el libro de Génesis, en el huerto. Pero si usted observa en el libro de Génesis, capítulo 21 y 22, en la ciudad, usted ahí no habla para nada de ministerio, ni de apóstoles, ni de profetas, ni de ancianos, ni del que manda, ni habla de dones, no habla de nada de eso. No habla de ministerio, no habla de dones, no habla de nada de eso. ¿De qué habla? El árbol de la vida, el río de la vida, el fluir de la vida. Es la vida lo que al final va a permanecer. La vida del Hijo. Y esa dentro de los materiales. Así que comenzamos con una yegua, con mucha personalidad, pero en el camino tenemos que dejar nuestra personalidad, nuestra. Cuando yo era joven, y no digo que no lo sea todavía, cuando yo era joven era un hombre de guerra. En las reuniones de ancianos, yo era un hombre de guerra, no de paz, de guerra de espada, de palo. ¿Sí? En el camino, la yegua tuvo que empezar a cederse, porque los tratos de Dios es lo que hacen contigo. Tú piensas que tú puedes llegar solo al final, te estás cerrando. Tú tienes que cederte, salir del desierto de tu voluntad y enfocarte en la voluntad de Dios. Él no está muy interesado en que tú seas grande. Él está interesado solamente en que tú te cedas, expresarse a través tuyo. En el don que Dios te dé. Si Dios te da el don, úsalo, porque eso va a edificar a la iglesia. La Escritura en el libro de Efesios 4 dice que los ministros son que un don a la iglesia. Pero un don. Nosotros no vamos a permanecer como ancianos. Nosotros no vamos a entrar en la ciudad santa diciendo, yo soy el ministro tal. Mira el cartelito. Me van a dar por la puerta de las narices. Usted tiene que entrar allí humillado, diciendo que yo no soy nada. El hermano Wesley comenta algo acerca de cuánto valemos nosotros. Si usted se muere y lo quema, bueno, claro, es que si lo queman vivo ya va a ser terrible, pero si usted se muriera y lo quema, el resultado es un puñadito de cenizas. Él dice, yo no lo sé, pero él lo dice, yo me fío de lo que él dice, eso vale $5. ¿Cuánto valemos?
cuando hemos visto el paso 4, donde nos encontramos en la hendidura de la peña, ahí tú tienes que aprender de él. Si tú no aprendes de él, no haces nada, has perdido el tiempo. Tú tienes que aprender de él. Ahí estaba María a sus pies, no hacía nada. Aún Marta estaba enfadada con María, pero él le dijo: la buena parte que ha escogido María no le será quitada. ¿Qué significa esto, que no le será quitada? ¿Recordáis lo que decía? Que a María no le será quitada esa buena parte que ella había escogido. La buena parte era estar oyendo y aprendiendo de Jesús, porque esa buena parte se inyecta en tu naturaleza. Eso es crecimiento. Nadie te puede hacer quitar el crecimiento en Dios. Nadie te puede quitar el crecimiento en Dios. Amén. Bueno, hay más, pero lo vamos a dejar porque es tiempo y con esto es suficiente. Es importante que entendamos lo que Dios está diciendo. Y esto es algo que solamente lo vamos a encontrar en la hendidura de la peña. Jóvenes, no hace falta llegar a viejo para entrar en la hendidura de la peña. Podemos estar ya ahí, aprendiendo de él, que él nos enseñe, como dijo Job: yo te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. Pero para terminar, para comprobar de que ciertamente esto es una Biblia, vamos a ir al capítulo 8. Hay 4 figuras más, pero no la vamos a ver porque nos llevaría mucho tiempo. Pero ahí hemos hablado de esas 8 figuras, pero en el capítulo 8, el último versículo, sí, el 14, dice: fijaros, solamente deciros esto: este viaje que estamos haciendo, de esas 8 figuras, hay 4 figuras más, termina con un cuerpo resucitado. Ya Dios dará la oportunidad para verlo en otra ocasión, pero lo que el Espíritu está diciendo, Dios no quiere quedarse a mitad del viaje. Él quiere hacer una obra completa. Él es el que quiere completar la obra. Y para que veamos que es el mismo anhelo que en Apocalipsis 22 dice en el 14: apresúrate, amado mío. ¿Cuál es el clamor de esa mujer? Apresúrate, amado mío. ¿Qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Es el mismo clamor en todo tiempo que los hijos de Dios, aquellos que han tenido un impacto de la vida de Cristo, tienen en su corazón. Señor, sácanos de aquí. Llévanos en tu naturaleza. No es una extracción, sino es una extracción de naturaleza. Cuando hablamos de arrebatamiento, la palabra arrebatamiento en la Escritura es una palabra que significa arpazo, es arpazo, y esa palabra lo que significa es sacar con fuerza de un lugar y llevarlo a otro lugar. Sacarlo con fuerza de una naturaleza caída a otra naturaleza eterna. Yo entrego mi vida, que no vale nada, y obtengo la vida sin fin. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor lo bendiga grandemente.